La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Esta es la segunda parte de la escatología del tiempo del fin. Ya miramos en la primera parte en relación del el tiempo del fin. Ahora voy a usar usé Daniel, ahora voy a usar Ezequiel y nos vamos a ir a donde habla acerca del fin, que es en Deuteronomio 32. Y luego vamos a usar Lucas 21. Esas son las escrituras que vamos a estudiar. Vamos a mirar también Mateo, que también es en relación hacia el tiempo del fin. Mateo 13. Entonces, le preguntaron al Señor cuando miraban al templo, y le enseñaban el templo, y Jesús les dice que ese templo iba a ser destruido. Entonces le preguntaron cuándo y le dijeron: Señor, dinos cuándo va a pasar esto, y el tiempo del fin. Nos vamos a ir a Lucas, ¿ok? Pero antes de ir a Lucas, vamos a mirar a lo que ya estaba escrito, ¿ok? Vamos a leer Ezequiel 7, que es el tiempo del fin. Y vamos a mirar algunos versículos en el 8, 9 y 10. Pero vamos al Deuteronomio 32. Ahí es en donde habla acerca del tiempo del fin. Ya estaba escrito. Acuérdense, cuando Dios hace el pacto con el pueblo de Israel, ahí habla acerca del tiempo del fin. Les da los 10 mandamientos. Deuteronomio 28 dice: cumplan los mandamientos, y los cumplen van a ser bendecidos. Si no los cumplen, malditos serán. En Deuteronomio 32, del 1 al 20, aquí habla del tiempo del fin. Fíjense bien. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Aquí hay predicación, que es lo mismo que dice Lucas 21. Destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré. Ahora proclamamos el nombre de Cristo. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, Jesús es la roca, cuya obra es perfecta, su vida, su sacrificio, su muerte y su resurrección. Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa, ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Tengan en cuenta esto, ¿ok? Porque esto lo mira Ezequiel. Extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo. E hizo que chupara miel de la peña y aceite de duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos con lo mejor del trigo, y de la sangre de la uva bebiste vino. Fíjense bien, aquí es todo lo que en relación de cómo todas las naciones alrededor de Israel, cuando lo sacó de Egipto, las naciones miraron como el único Dios verdadero tenía cuidado de la nación de Israel. Pero ¿qué hizo la nación de Israel? Se envaneció, entró el orgullo en ellos. Aquí está en el 15.
Pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo. Aquí está el pecado de muerte, hermanos. Aquí está el tiempo del fin. Fíjense bien. Y menospreció la roca de su salvación. ¿Cómo despreciamos a la roca de nuestra salvación? Cuando no aceptamos el evangelio como debe de ser. Su obra es perfecta. Nosotros somos santificados en él. Pablo andaba como engordó como Jesurún y andaba tirando coces, persiguiendo a la iglesia, envanecido con su orgullo. Jesús le dice, qué duro es tirar coces al aguijón, o sea, al látigo que lo golpea. Entonces, él estaba menospreciando a Cristo. Ahora él no lo sabía. Él no lo sabía. Por eso el Señor nos llama y nos enseña. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. ¿Se fijan? A ira, es la ira de Dios, hermanos. El fin del siglo equivale a la ira de Dios. Pero la ira de Dios no es contra todo su pueblo. No es contra todos. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo, fíjense bien, aquí está el versículo, el 20, esconderé de ellos mi rostro. Aquí está el tiempo del fin. Veré cuál será su fin. ¿Cuándo? Cuando esconde su rostro. Pero está hablando del pueblo orgulloso, no de todo el pueblo de Israel, del pueblo orgulloso, el que despreció a Jesús. Veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Okay, de ahí viene cuando Jesús habla del tiempo del fin. Jesús le dice a sus discípulos, no se dejen engañar, no se dejen engañar. Okay. Ya una vez que miramos eso, ahora sí vamos a Ezequiel 7. Ezequiel 7, y luego ya después nos vamos a Lucas. Okay. En Ezequiel 7, déjame mirar, ok. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Ezequiel es contemporáneo de Jeremías. Tú, hijo de hombre, así dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. Nosotros, la iglesia, somos Israel. El fin viene sobre los 4 extremos de la tierra. Ahí está el fin. ¿Okay? Ahora será el fin sobre ti y enviaré sobre ti mi furor, mi ira, y te juzgaré según tus caminos. El Señor juzga según nuestros caminos. Si no es en Jesús nuestro camino, entonces ay de nosotros. Y pondré sobre ti todas tus abominaciones. O sea, tus abominaciones me las pones a mí, a mis espaldas. Yo llevé tus iniquidades en la cruz. Pero engordaste, Jesurún. Engordaste, te hiciste soberbio. Te llenaste de vanidad y me despreciaste.
Entonces, ¿qué dice? Te voy a juzgar según tus caminos. Y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia. Este es Dios hablando, hermanos. Antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová. Entonces vas a saber que yo soy Cristo, cuando ponga sobre ti. Así ha dicho Jehová el Señor, un mal, he aquí que viene un mal, viene el fin viene, se ha despertado contra ti, he aquí que viene. ¿Quién viene? Jesús, pero viene enojado. La mañana viene para ti, oh morador de la tierra. El tiempo viene, cercano está el día, día de tumulto y no de alegría sobre los montes. Nada más hagan así una memoria en relación a lo que pasó en el año 70 de nuestra era. Esto pasó a la generación de Cristo en el año 70. ¿Qué pasó? Lo que está escrito en Deuteronomio. Los castigos. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor. Ahora, yo estoy compartiendo esto, hermano, para que no caigamos aquí. Para que pongamos siempre la confianza en Cristo Jesús. Y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti tus obras. Mi ojo no perdonará ni tendré misericordia, según tus caminos pondré sobre ti y en medio de ti estarán tus abominaciones y sabréis que yo soy Jehová, soy el que castiga. He aquí el día, he aquí viene, ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia. Ahí está, la soberbia. La violencia se ha levantado en vara de maldad. Ninguno quedará de ellos, ni de su multitud, ni uno de los suyos, ni habrá entre ellos quien se lamente. El tiempo ha venido, se acercó el día. El que compra no se alegre, y el que vende no llore, porque la ira está sobre toda la multitud. Porque el que vende no volverá a lo vendido, aunque queden vivos. Porque la visión sobre toda la multitud no se revocará, y a causa de su iniquidad ninguno podrá amparar su vida. Tocarán trompeta, ahí está la séptima trompeta, a la venida de Cristo. La séptima trompeta es la venida de Cristo. Tocarán trompeta y preparan todas las cosas, y no habrá quien vaya a la batalla, porque mi ira está sobre toda la multitud. Ahí está el castigo. De fuera, espada. Dentro de la ciudad, pestilencia y hambre. El que esté en el campo morirá a espada. Aquí ya vamos a entender también cuando dice el que esté en el campo huye al monte, o sea, váyanse a Jesús. Si están dormidos en el mundo, vayan a Jesús. Es lo que yo siempre les he predicado. Ese es el mensaje que yo siempre les he dado, hermanos. Suban al monte, el monte de Jehová, a Cristo Jesús, porque viene el fin. Viene el fin está pronto, hermanos. La ira de Dios. El Señor me ha dicho varias veces, se los he dicho, la copa ya está en su mano. Aquí están los castigos. Esto viene pronto, hermanos, ¿ok? Entonces, ¿vamos a escapar de la ira de Dios? Si andan en el mundo, vuélvanse a Jesús, hermanos y hermanas. El que esté en el campo morirá a espada, y el que esté en la ciudad lo consumirá el hambre y la pestilencia. Y los que escapen de ellos huirán y estarán sobre los montes como palomas de los valles, gimiendo todos, cada uno por su iniquidad. Pablo habla acerca de esto. Pablo habla. Por ejemplo,
Pablo menciona, dice, nosotros a veces no sabemos pedir. O sea, nuestros hermanos y nosotros aún cuando andamos caminando bien con el Señor, debemos, hermanos, de gemir por nuestros hermanos. Entonces a veces pedimos por nuestra propia cuenta, nunca oramos por nuestros hermanos. Y Pablo dice que andamos dice, a veces no sabemos pedir, pero el mismo Espíritu de Dios intercede por nosotros, gimiendo por los pecados de nuestros hermanos. O sea, cuando hablamos de nuestros pecados, no es que nosotros no pequemos, sino más bien a nuestros hermanos y hermanas que no se quieren convertir a Cristo. Entonces, nosotros debemos de estar gimiendo como palomas para que el Señor tenga piedad y misericordia. Toda mano se debilitará, aquí está lo que está en el Nuevo Testamento, toda mano se debilitará y toda rodilla será débil como el agua. Se ceñirán también de cilicio y les cubrirá terror. En todo rostro habrá vergüenza y todas sus cabezas estarán rapadas. Arrojarán su plata en las calles, ahí está el pecado, la idolatría. Y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. Fíjense bien. Ezequiel, los contemporáneos, o sea, a Jeremías profetiza antes de que venga Nabucodonosor y su ejército. Están 4 profetas. Está Jeremías, está Ezequiel, y en la cautividad está Daniel. Habacuc también es contemporáneo de Jeremías. Entonces, si nosotros leemos el libro de Jeremías, ahí habla acerca del pecado. Aquí yo también por eso quiero compartir algunos versículos para que miren, ¿verdad? Para aquellos que piensan que la salvación no se pierde. Obviamente el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo pueden decir que la salvación no se pierde? Una persona que se aparta de Cristo Jesús y lo deja, y lo deja, y lo deja, y lo deja, entonces el Señor aparta su rostro de esta persona, entonces viene la ira de Dios contra esa persona. ¿Por qué? Porque se apartó, se enalteció muchas veces con su falsa doctrina, despreciando a Cristo Jesús, y no quieren abrir sus ojos, no quieren entender. Fíjense bien, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová, no saciarán su alma ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Por ejemplo, en este contexto, Ezequiel, Dios le da del rollo, le da de la palabra de Dios para que se lo coma simbólicamente. Llena tus entrañas de este libro. Por eso yo les digo, hermano, llenen sus entrañas de la palabra de Dios, lean toda la Biblia, léanla, estudienla, toda la palabra de Dios. No sigan la corriente del mundo, queriendo plata, queriendo oro, queriendo propiedades, es idolatría, la avaricia es idolatría, hermano. Pablo dice que debemos de estar contentos con los que tenemos. Yo estoy contento, yo no tengo propiedades, yo estoy contento, yo rento, yo pago renta aquí donde yo estoy. Y el Señor siempre ha cuidado de mí. Siempre ha cuidado de mí. Vivo con mi hijo. Mi madre ahorita está con mi hermana, yo puedo compartir. Yo estoy mirando, hermanos, cómo mi madre que dejó al Señor, cómo ella no puede tener paz. ¿Por qué? Porque dejó al Señor. Y a mi madre mucha gente la tiene como una mujer buena, como una mujer santa. Ella dejó al Señor, hermanos. Dejó al Señor. Entonces ya ahora ella muchas veces ora, Señor, ya llévame, ya me quiero ir.
Ya estoy cansada de este mundo, ya estoy harta, ya. Mi madre no tiene paz. ¿Por qué? Porque le está pasando esto a mi madre. O sea, a cada persona hay un juicio. Hay juicio. A cada persona le llega su fin. Entonces, si nuestro fin y eventualmente culmina cuando estemos cara a cara frente al Señor. Pero si nosotros estamos bien con el Señor aquí, pues nosotros no nos vamos a preocupar. ¿Por qué? Porque nosotros lo seguimos a Él. Entonces le pedimos, Señor, no permita usted que nosotros, Señor, nos apartemos de usted, Señor. Líbrenos del mal. Cuando lean Ezequiel, tengan en cuenta toda la historia del pueblo de Israel, especialmente la generación de, uh, de Jeremías, por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia, e hicieron de ello las imágenes de sus abominables ídolos. Por eso se lo convertí en cosa repugnante. En manos de extraños la entregué para ser saqueada. Y será presa de los impíos de la tierra y la profanarán, y apartaré de ellos mi rostro. Y será violado mi lugar secreto, pues entrarán en él invasores y lo profanarán. ¿Quién no destruyó el templo? El que construyó Salomón. Lo profanaron. Desapareció, lo destruyeron ese templo, lo destruyeron, desapareció más bien el arca de la alianza. Desapareció. Entonces, que eso es simbólico para nosotros. Nosotros que tenemos el Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios, esa es la morada de Dios. El Espíritu que nos dio Cristo es la morada de Dios. Esa morada está aquí en nosotros. Entonces, a través de, hagan de cuenta, ese es el templo. Entonces, en ese templo, Jesús y el Padre vienen. Y ahí es cuando viene. ¿Qué va a encontrar? Lo que les dije en la carta a la Odisea, ¿qué va a encontrar? Si andamos en la idolatría, nos va a desechar. Pero si estamos despiertos, obedeciendo la palabra de Dios, no envaneciéndonos, no despreciando a la gente que no tiene entendimiento, no siéndole de tropiezo a la gente ciega, amando a nuestros hermanos, no condenando a nadie, sabiendo que nosotros fuimos recibidos por gracia, amando, perdonando a nuestro prójimo. Eso lo podemos hacer porque tenemos el Espíritu de Dios. Entonces, mientras hagamos eso, la ira de Dios no es contra nosotros, hermanos. Haz una cadena porque la tierra está llena de delitos de sangre. Ahí está el pecado. La idolatría, llena de delitos de sangre. Y la ciudad está llena de violencia. Traeré, por tanto, los más perversos de las naciones. En la carne, ¿quién eran los más perversos? Los caldeos. Los caldeos eran los más perversos. Para la iglesia, ¿quiénes son los más perversos? Nuestra lucha es contra Satanás y sus demonios. Son los más perversos, hermanos. Ellos no tienen misericordia. No tienen misericordia. Es una persona que rechaza a Cristo, eventualmente le viene el fin. Ese fin ya comienza antes de morirnos, hermanos. Ya comienza antes de venirnos. Entonces,
Viene Cristo, andamos en el mundo, nos desecha. Nosotros nos congregamos, podemos decir que somos iglesia, pero si no estamos amando y perdonando y honrando a Cristo, el Señor nos desecha. Entonces vienen los más perversos. Y yo veo cómo obran, hermanos. Son crueles, son crueles. Yo veo a mi madre cómo llora, cómo sufre, por cosas que ni siquiera son verdad, hermanos. Por cosas que ni siquiera son verdad. Pero así está escrito. 1 va a espantar a 1000 y 2 a 10,000. Un simple espíritu espanta a 1000. ¿Quién manda esos perversos? Aquí está. Traerá por tanto los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos. ¿Quiénes somos las casas de Dios? Somos nosotros. ¿Qué no está diciendo que las profanarán? Entonces ya no es el Espíritu Santo. Y dicen que no se pierde la salvación. Y haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Nosotros somos el santuario. Destrucción viene y buscarán la paz y no la habrá. Así dice, no hay paz para el impío. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento y habrá rumor sobre rumor. Y buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. El rey se enlutará y el príncipe se vestirá de tristeza, y las manos del pueblo de la tierra temblarán. Según su camino haré con ellos, y con los juicios de ellos los juzgaré. Y sabrán, ¿por qué hace Dios esto? Y sabrán que yo soy Jehová. Y sabrán que yo soy. ¿Quién es el yo soy? Jesús. Fíjense bien, aquí hay un ejemplo. Hay ejemplo de lo que todo lo que andaba haciendo mal el pueblo de Israel. En el 6º año, en el mes 6, a los 5 días del mes, aconteció que yo estaba sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Allí se postró sobre mí la mano de Jehová el Señor, y miré aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió, este es Jesús, hermano, este es Jesús, extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celos. Ahora, acuérdense, nosotros somos el templo ahora, no ya el templo de Israel en Jerusalén. La hora viene y ya es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, el espíritu que nos dio Cristo, que nos mandó el mismo Padre, y en verdad, no un espíritu del mundano. Y he aquí, ahí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Estos son los corazones de la iglesia, hermanos. Ahora, a la iglesia que anda en el mundo, no honrando a Cristo. Fíjense bien. Pero es simbólico. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves los que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario, pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables. O sea,
nosotros somos como reptiles y bestias abominables cuando no seguimos a Jesús, hermanos. Podemos ser a imagen de caballos, de burros, de burras, a reptiles, ratas, lagartijas, iguanas, y no hay imagen de Cristo. Y no hay imagen de Cristo. Y estaban pintados en la pared por todo alrededor, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, o sea, de los que conducían al pueblo de Israel. Acuérdense que fueron establecidos el sumo sacerdote, eso estaba por decir a Moisés, que era el profeta, el sacerdote Aarón y 70 varones. Y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos. Ahora, aquí había parientes del profeta Ezequiel. Cada uno con su incensario en su mano. El incensario son las oraciones de los santos para la iglesia. Y subía una nube espesa de incienso y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Aquí están los líderes. Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos: no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Muchas personas están haciendo esto ahorita, hermano, muchos líderes. Me dijo después: vuélvete, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y he aquí que estaban allí sentadas endechando a Tamuz, o sea, llorando, pidiéndole a dioses paganos. ¿Cuántas mujeres que le tienen miedo a la incertidumbre de la vida, de cómo van a pagar sus cosas? Porque las mujeres son más miedosas que los hombres, por naturaleza. Se la piden orando a nuestro Padre Dios: Señor, dame dinero, mira, si yo tuviera mucho dinero. En lugar de poner la confianza en Cristo Jesús: Señor, hágase su voluntad, Padre mío, Señor. Enséñeme, Señor. ¿Qué tengo que hacer, Padre Santo, Señor? No tengo dinero para pagar esto, no tengo dinero para pagar el otro. Señor, enséñeme, Señor. Enséñeme, hágase su voluntad. Si tengo que vivir abajo de un puente, me voy, Señor, si esa es su voluntad. Lo único que necesitan es a Cristo, Señor, en sus corazones, hermanas. Es a Cristo Jesús. Es al que deben de buscar, no el dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Nuestra mente carnal dice: hermano, es que se ocupa dinero. Sí, pero tú al que tienes que buscar es al que es dueño de todo. Cuando tú buscas a Cristo Jesús, Él cuida de ti y de los tuyos. No el dinero. El tener dinero enorgullece a las personas, especialmente entre más tiene. Y me dice: vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol. Fíjense bien, déjenme explicarles este versículo. Ahí lo estaban haciendo literalmente, adorando al sol. Entonces, Pablo habla acerca de lo que está bajo el sol. Y de hecho hay una profecía donde dice: hijitos míos, ya no van a sufrir los rayos del sol, ya no los van a sufrir. Yo mismo les voy a limpiar sus lágrimas. O sea, estar en este mundo, hermanos, es difícil.
estar bajo el sol. Todo es vanidad, dice Salomón. Pero hay personas que adoran lo que está bajo el sol. Mujeres, hombres, carros, dinero, todo lo que está bajo en lugar de adorar a Cristo Jesús, a nuestro Padre Dios. Se postran hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices, pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. No los oiré. Por lo menos hasta que pase su ira. Yo recuerdo, hermanos, el Señor me mostró a mí, fíjense bien, yo tuve mi gran tribulación, yo hice esto, yo estaba adorando el sol, simbólicamente. Entonces cuando me vino la ira de Dios a mí, el Señor no escuchó mi clamor. ¿Por qué? Porque yo lo dejé a Él. Pero el Señor me mostró, fíjense, me mostró, por ejemplo, en un sueño, yo grité, o sea, yo en el sueño, yo de repente estoy en el sueño y yo le grito al Señor, ¡Señor! ¡Jesús! Así con una voz potente, ¡Jesús! Y el Señor estaba ahí. El Señor estaba ahí. Entonces yo volteé cuando lo escuché. Yo no sabía todavía cuando yo volteé y era Él. Y caí de rodillas. Y obviamente yo estaba postrado, no hacia Él, vamos a decir hacia el sol. El Señor tuvo misericordia de mí y me rescató. Entonces, y me tocó. Y cuando me tocó, entonces me pude mover. Entonces, Él hizo algo que en su tiempo no lo entendí. Me puso mi frente tan dura como un pedernal. ¿Por qué? Ahora entiendo que, vamos a decir que estamos viviendo los tiempos de Ezequiel. Y simplemente el Señor me dice, ve a llevar el mensaje de esperanza. Mi iglesia es rebelde, pero tuve. Mi iglesia es rebelde en esta gente. La iglesia siempre ha sido rebelde, hermanos. Entonces, el fin viene. Hay mucha gente. La ira de Dios ya se está manifestando, hermanos. Fíjense después, y gritarán a mis oídos con gran voz y no los oiré. Fíjense en el 9. Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén,
y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Hacemos eso, hermanos? Andamos gimiendo por las almas de nuestros hermanos. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. So Pedro dice que cuando viene el juicio comienza con la iglesia, con el pueblo de Dios. Comenzarás por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones, ancianos que estaban delante del templo, y les dijo, contaminad la casa, llenad los atrios de muertos. ¿Son cuántas personas no están muertas ya en la iglesia? Y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo. Ahora, aquí no quiere decir que yo sea Ezequiel, no, hermanos. No vayan a pensar eso. Aquí Ezequiel es figura de Cristo, porque fue el único que no pecó. ¿Okay? Ezequiel pecó, pero Ezequiel aquí por lo menos profetizando es figura de Cristo. Me dice, y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá, o sea, las dos, el norte y el sur, es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre. Está escrito que no debemos de limpiar, lavarnos las manos, que no tengamos sangre en nuestras manos. Y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Hay gente que no lo dice, pero lo piensa. O sea, ¿por qué? Porque hacen las maldades pensando que Dios no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Miré y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló al varón vestido de lino y le dijo, entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. Pablo habla de esto. Pablo dice, hermanos, que cuando nosotros bendecimos a los que nos maldicen, cuando nosotros respondemos con amor al odio, nosotros hagan de cuenta que simbólicamente les arrojamos carbones encendidos. O sea, Dios nos puede usar a nosotros con nuestras acciones, obviamente inspiradas con el Espíritu Santo y con su palabra, cuando amamos a los que nos maldicen, de que Dios, o sea, hagan de cuenta que es como ponerles espíritu para conducirlos a Dios. Esas acciones. Pablo lo explica muy bien en relación, porque amontonas carbones encendidos en su cabeza, dice Pablo. Dice, y los querubines, por eso en Mateo 24 habla, dice Jesús, profetizando lo que ya está escrito, hermanos. El amor de muchos se enfriará. O sea, los que no esparcen los carbones encendidos, o sea, están desobedeciendo a Dios.
no perdonando, sino más bien mal con mal, respondiendo mal con mal el mal, y no necesariamente respondiendo con amor al mal. Y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Aconteció pues que al mandar al varón vestido de lino, diciendo, toma fuego de entre las ruedas de entre los querubines, él entró y se paró entre las ruedas, y un querubín extendió su mano del medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos, y tomó de él, y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Y miré, y he aquí 4 ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas era de como crisólito. En cuanto a su apariencia, las 4 eran de una misma forma, como si estuvieran una en medio de otra. Este es el Espíritu de Dios, hermanos. Cuando andaban, hacían las 4 frentes, no se volvían cuando andaban, sino que al lugar donde se volvía la primera, en pos de ellas iban. Ni se volvían cuando andaban, y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor de sus 4 ruedas. A las ruedas, oyéndolo yo, se les gritaba, ¡rueda! Y cada uno tenía 4 caras. La primera era rostro de querubín, la primera. La segunda de hombre, la tercera de león, y la cuarta de águila, ya no la del toro. O sea, nosotros, en lugar de andar como cabritos o como toro, debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, o sea, por el querubín. Porque la primera es el querubín, el Espíritu. La segunda es de hombre. La tercera de león y la cuarta de águila. So, debemos de andar como en el león, en la forma correcta, buena, sin miedo. Porque el animal que no se vuelve para atrás es el león. So, el león es una figura del león de Judá, que es Cristo, pero también el león es simbólico de una persona que anda devorando almas, un falso profeta, hermanos. Es un león también. Es un lobo, pero también un león, o un leoncillo. Y se levantaron los querubines, este es el ser viviente que viene el río Quebar, y cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto con ellos. Y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Cuando se paraban ellos, se paraban ellas, y cuando se alzaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. Fíjense, es el espíritu. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines, y alzando los querubines sus alas se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria de Dios estaba por encima de ellos. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. Cada uno tenía 4 caras, y cada uno 4 alas, y figuras de manos de hombres debajo de sus alas. Y la semejanza de sus rostros era de los rostros que vi junto al río Quebar. Su misma apariencia y su ser, cada uno caminaba derecho hacia adelante. ¿Okay? Ahora vamos, antes de leer Lucas 21, vamos a Mateo 3, donde Jesús habla del tiempo del fin. Fíjense bien. Mateo 13:24, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Acuérdense, el reino de los cielos. ¿Cuál es el reino de los cielos? Amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. Ese es el reino de los cielos. Pero mientras dormían los hombres, ahí está, cuando dormimos, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue.
Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Aquí tenemos grande esperanza, hermanos. Acuérdense, Pablo dice: cuando pecamos, ya no somos nosotros, sino el pecado que está en nosotros. Pero si nosotros llevamos una vida espiritual, en la siega, Dios separa. Dios hace la separación. Dejar crecer, más bien los ángeles de Dios, dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña. Primero se recoge la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. En mi granero. Y luego les refirió la parábola de la mostaza, la levadura, el uso de las parábolas, y luego la explica en el 36 en adelante. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Aquí vamos a ver cómo en Lucas 21 menciona el campo. ¿Okay? La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, así como está en Lucas 16, en relación al rico y Lázaro, o Lázaro y el rico. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego, en el Hades. Murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió el rico, ¿y a dónde fue? Se quedó en el Hades, o sea, en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerá como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Resplandecerá como el sol en el reino de su Padre. Entonces, en el reino de Dios, aquí no hay reino de Dios. Más bien, hermanos, el tiempo del fin viene cuando viene la ira de Dios, cuando viene Cristo. Entonces, cuando viene Cristo, ¿qué encuentra? Él dice que debemos de estar despiertos en esta vida. Entonces, en esta vida estamos despiertos, viene Jesús y nos da de su amor, de su paz, de su gozo, de todo lo que es Él. Y luego se va. Pero Él está con nosotros. Él está con nosotros. Él nos está viendo. Entonces, si nosotros seguimos la corriente del mundo, tenemos el Espíritu de Dios, somos salvos, tenemos el Espíritu pero el Espíritu de Dios, la palabra de Dios nos dice: honra a Cristo, ama a tu prójimo, y no lo hacemos, así como lo estaban haciendo en el tiempo de Ezequiel, así como lo hicieron en el tiempo de Jeremías, así como lo hicieron las personas desobedientes en el tiempo de los apóstoles. ¿Qué vino? El fuego. El fuego.
El fuego comienza ya en esta vida, hermanos. Una persona que está separado de Cristo está muerto. Está muerto, ya está muerto. 2 veces muertos, dice Judas. Nosotros estamos muertos en nuestros pecados, delitos y pecados. Escuchamos el Evangelio. Resucitamos juntamente con Cristo Jesús. Somos salvos. Entonces, la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos conducen a Cristo. ¿Qué decimos? Quiero dinero, quiero mundo, quiero mundo, quiero mundo. Entonces viene Jesús. Tenemos su Espíritu que nos da vida, pero viene Jesús y no damos fruto. Entonces, ¿qué hacemos? Les dice a sus ángeles, échenlo al fuego o córtenlo, ese árbol. Entonces, si nosotros somos cortados o si somos echados al fuego, esa es la ira de Dios. Entonces, no tenemos paz. Aunque seamos obispos, o aunque seamos pastores, o aunque seamos lo que sea, no tenemos paz. ¿Por qué? Porque Cristo no está con nosotros. Porque nunca obedecimos a Él. Nosotros recibimos el Espíritu Santo por escuchar el Evangelio, pero nunca quisimos escuchar al Espíritu Santo ni seguir su palabra. Nos fuimos por nuestro propio camino. Entonces, no me digan que la salvación no se pierde. Aquí está. Ahora vamos a Lucas 21. Entonces ya vamos a poder entender Lucas 21. Del 5. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Estaba hablando del templo. Entonces, este cuerpo también eventualmente no queda piedra sobre piedra. Entonces fíjense, le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Le piden señales. Yo siempre les he dicho, nosotros somos la señal. Previo a la venida de Cristo. Él entonces dijo, mirad que no seas engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca. ¿Cómo que el tiempo está cerca? Mas no vayas en pos de ellos. O sea, ¿cómo vas a saber que el tiempo está cerca si nosotros no sabemos los tiempos y las sazones de cada persona? Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? ¿Cuándo lo vas a hacer? Dice, a ustedes no saben, esto solamente mi Padre lo sabe, los tiempos y las sazones. O sea, ¿cuándo vas a venir, Jesús? Solo mi Padre sabe. Porque está hablando de cada persona individualmente, hermanos. ¿Cuándo va a venir el reino de Dios a Panchito, a Juanito, a Ramón? O sea, para cada persona es diferente. Eso solamente Dios lo sabe. Nuestro Padre Dios. Pero está diciendo, entonces cuando alguien dice, el tiempo está cerca, ¿cómo que el tiempo está cerca? Si el Señor mismo dijo que nadie sabe. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerra y de sediciones, no se alarmen. Porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Se aborrecerán unos a otros, dice Mateo. Ahí está. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Esto pasó literalmente al pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces yo siempre les digo, hermanos, el Señor nos habla a través de su palabra, pero también habla a través de las señales. Entonces, literalmente, ¿esto puede pasar a la iglesia? Sí. Entonces, si viene el fin del siglo en nuestra era, vamos a decir una tercera guerra mundial, porque habla de espada contra espada, literalmente, pero también espiritualmente. Entonces, ¿qué pasa primero? Primero es la espiritual.
después la carnal. O sea, por no obedecer a la palabra de Dios, por llenarnos las manos de sangre, entonces, ¿qué dice el Señor? Ok, así te voy a enjuiciar. Tú no quisiste perdonarte, te llenaste de sangre tus manos. Entonces pasa literalmente en las naciones. ¿Ok? So, debemos de ver el contexto. Cuando yo les digo que primero es lo espiritual y después lo carnal, es cuando debemos... La ira de Dios no viene, hermanos, sin que antes se nos predique el evangelio y de que podamos dar buenas obras. Si nosotros hacemos malas obras, cuando ya se nos predicó el evangelio, entonces viene el juicio de Dios. So, cuando oigan de guerras y de sediciones, no se alarmen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero al fin no será inmediato. So, estas son las señales. Entonces les digo, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas... Entonces, ¿qué va a pasar primero? Ahí está, antes de todas estas cosas, de los terremotos, del reino contra... los echarán manos. Ahí está la persecución en contra de los cristianos, con falsas doctrinas, mentirosos, nos dicen de todo. Nos dicen tontos que no entendemos la palabra de Dios. Pero antes de todas estas cosas, les echarán mano, los perseguirán y los entregarán a las sinagogas y a las cárceles. ¿Qué pasó en el tiempo de Ezequiel? Se llevaron cautivos un remanente. Y serán llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio, que no le dio testimonio Daniel a Nabucodonosor del Dios Todopoderoso, y Nabucodonosor creyó eventualmente. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas serán entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos. Si ustedes leen el libro de Daniel, el Señor les dice, son tus mismos parientes los que están faltando. Y matarán a algunos de vosotros. Y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Hay gente cerca de nosotros que nos aborrece. ¿Por qué? Porque amamos a Cristo. O sea, se los voy a poner así. Ay, se cree muy santito ahí aleluyita. Hay personas que hacen eso. Hay personas que hacen eso. ¿Qué tenemos que hacer? Bendecirlos, hermanos, gemir. Cuando no lo hacemos, en eso nos ayuda el Espíritu Santo. Pero fíjense, y aquí se va al tiempo de Sadrach, Mesach y Abednego. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Cómo vamos a tener paciencia si no tenemos a Cristo? Ese es un fruto del Espíritu. Ese es un fruto del Espíritu. Romanos 5, ahí habla de la paciencia. Tú cuando ya tienes la paciencia para terminar la carrera es porque el amor de Dios ya ha sido derramada en tu corazón. O sea, ya recibiste a Cristo Jesús, ya diste fruto. La paciencia es un fruto. O sea, a nosotros nos van a tratar como a Ezequiel, como a Jeremías, como a Sadrach, Mesach y Abednego, como a Daniel. Así nos van a tratar. ¿Qué tenemos que hacer? Amar, bendecir. Entonces, ¿qué hicieron con Sadrach, Mesach y Abednego? Los echaron en el horno de fuego. ¿Qué es el horno de fuego? Satanás viene y tus hijos ya andan en las drogas. Ese es el horno de fuego.
¿Tú qué tienes que hacer? Yo tengo la mirada en el Todopoderoso, en el que me amó, en el que me ama y me amará siempre. Teniendo la mirada en Él, ni uno de tus cabellos se quemará, aunque seas echado en el horno de fuego. No va a pasar nada. No despegues la mirada de Cristo Jesús, hermano, hermana. No se desanimen, más bien ánimo en el Señor. Si ahorita fuiste echado en el horno de fuego por las cosas que te están pasando, no despegues la mirada de Cristo Jesús. Tu trabajo es buscar a Cristo Jesús. Cristo Jesús, Señor, mire, está pasando esto en mi familia, está pasando esto con mi hijo, con mi hija, en mi trabajo, en mi, qué sé yo, lo que sea. Cristo Jesús, Cristo Jesús, Cristo Jesús, Cristo Jesús. Y Cristo Jesús está en toda la Biblia, hermanos. Si el Señor te da un versículo, ve, léelo, medítalo. El Espíritu Santo te va a hacer entender lo que quiere decir. Porque el Espíritu de Dios lo tienes. Cuando yo digo no todos son maestros, no quiere decir que las personas no van a entender lo que están leyendo, porque Dios nos habla con su palabra aunque no seas maestro. Pero cuando yo digo no todos son maestros, es de que no todos son llamados para enseñar la palabra de Dios. El trabajo que Dios te puede poner a ti puede ser el de orar. ¿Qué tienes que hacer? Orar. Ay, hermano, pues yo ya tengo 150 años y pues yo ya no puedo. Póngase a orar, hermana. No diga que no puede hacer nada. Ore. Ore cuando despierte, ore cuando antes de comer, ore todo el día. Usted tiene tiempo para orar. Esté en oración, gimiendo por la creación. Buscando a Cristo y siempre con Cristo. Pidiendo así como el Espíritu le diga. O sea, cada persona tiene su trabajo. Entonces, imagínense que todos fuéramos maestros. Entonces, ¿a quién le vamos a enseñar? No, hermanos, o sea, cada quien su trabajo. Entonces, Dios nos habla a través de su palabra. No hay necesidad de preguntarle a la gente, oiga, hermano, ¿qué quiere decir esto? El Espíritu mismo te va a decir. Nomás dale tiempo, dale espacio, no te desesperes. A mí a veces el Señor me responde de un día a otro. Hay cosas que yo le he pedido, que ya ni me acuerdo de lo que yo le pedí. Porque no las escribo, soy bien desorganizado. Ya digo, Señor, pues yo quisiera tener más disciplina para llevar cosas, todo así bien metódico, todo. No, hermano, que ahorita ya voy a hacer esto y lo otro, que ya se me olvidó. Yo digo, bueno. Ya a veces me acuerdo, yo recuerdo que yo le pedí al Señor esto, que me lo interpretara y no, ahora ya lo entiendo. Ni siquiera me acordaba que ya se lo había pedido al Señor. Y muchas veces cuando yo le pido al Señor algo, ya me lo dijo hace un año, hace 2. Simplemente me lo trae a la memoria. Entonces, ustedes leyendo la palabra de Dios, Dios les habla, hermanos. No es necesario de ir con una persona. Hermano, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir el otro? Bueno, yo a veces lo hago por no hacer sentir mal a mis hermanos. Yo digo, Dios mismo les da el entendimiento, hermanos. Así lo dice Juan. Ustedes no tienen necesidad de que nadie los enseñe porque el Espíritu que ya tienen los enseña. Lo dijo Jesús, el Espíritu Santo los va a conducir a toda la verdad. Entonces ya es cuando es en relación a algo, pregúntenle al Señor. Padre, que esto me lo enseñaste así, ¿qué quiere decir esto? Y deja que Dios obre. Pero si llevas una vida mundana y qué sé yo, pues nunca lo vas a entender. O sea, yo estoy haciendo mi trabajo aquí, tú tienes que hacer el tuyo. Entonces, si tú estás mirando esto, ¿cuál es mi trabajo? Busca a Cristo. Busca a Cristo, sigue a Cristo, conoce a Cristo. Fíjense. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas.
O sea, el amor de muchos se enfriará, pero el que permanezca en el amor, entonces Cristo es el amor. Aquí está la abominación desoladora. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Fíjense bien, hermanos, déjenme explicar este versículo. Yo ya hice un estudio donde les dije, estamos rodeados. Estamos rodeados. Ya la abominación desoladora rodeó a la iglesia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Los que estén en Judea, huyan al monte. Busquen a Jesús. Busquen a Jesús. Los que en medio de ella, váyanse. Váyanse, porque acuérdense que Jesús, o sea, ya no estén bajo la ley. Se lo dijo a la mujer samaritana. Los samaritanos adoran a Dios en el monte, dioses paganos. Los judíos en Jerusalén, en el templo que construyó Salomón. La hora viene y ya es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pero ¿quién es la puerta para entrar en ese? Es Cristo. Entonces ya no se aferren a la ley, hermanos. Huyan de la ley, de la letra. Déjense guiar por el Espíritu, que es la ley. El Espíritu de Dios puso su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Va con nosotros. Entonces, ¿qué debes de hacer? Huye de ahí. Váyanse de Judea. Huyan al monte que es Jesús. Los que estén en los campos, ahí está. Los que estén dormidos, despierten, hermanos, despierten. Ya. Pídanle busquen a Cristo Jesús, y Jesús, mientras estén despiertos en Jesús, el Señor les va a ayudar a estar despiertos. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Oren, oren, oren. Los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ya les dije algo de lo que ya está escrito, Deuteronomio 38, Deuteronomio 28, Ezequiel, Daniel y todo lo que se habla en relación al tiempo del fin. Mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada. Aquí están. Acuérdense, la espada, el hambre. Y serán llevados cautivos a todas las naciones. La iglesia están cayendo como moscas muertas, hermanos. O sea, la gente está perdiendo su fe a diestra y siniestra, por aquí, por ahí. ¿Por qué? Porque Dios los ha desechado. Cristo los ha desechado. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. O sea, hay un tiempo para todo. Entonces, fíjense. Una vez que, por ejemplo, en mí, ¿dónde se cumplió esto? En mi gran tribulación. Yo andaba adorando el sol, y por andar adorando el sol, me vino mi gran tribulación, y ahí andaba yo, ay Señor, y andaba yo llorando la pérdida de mi amada esposa, de mis hijos, que ya no pude estar con ellos. Yo sufrí mucho, ese fue mi dolor. Comparado con otras personas, pues no es nada, yo lo entiendo, está bien, pero para mí ese fue mi gran dolor. La separación de mi familia. ¿Por qué? Porque yo andaba adorando el sol. Entonces, ahí cuando la maldad de los demonios estaba
llegó al cielo, Cristo vino y me rescató. Cristo vino y me rescató. Y me abrió el entendimiento para entender primeramente el Evangelio y después el entendimiento para entender las Escrituras. Y me llamó a servirle. Entonces ahí fue la venida del hombre. Entonces yo le doy gracias al Señor que me tuvo por fiel, como dice Pablo, que me tuvo por fiel. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Eso ya pasó en mí. Y en la tierra angustias de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidos. Esto puede pasar literalmente en una tercera guerra mundial. Que viene la tercera guerra mundial, wow, esto puede pasar. Ahora, nosotros vamos a desfallecer por lo que va a venir. Si tenemos, en el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor, en donde el que teme aún ha sido perfeccionado en el Señor. Entonces, si nosotros ya sabemos que nuestra morada es en el Señor, pues nosotros al contrario, que va a una guerra mundial, que no. Yo le digo ayer platicaba con mi hijo. Y yo le digo, hijo, es mejor estar, si viene una tercera guerra mundial, es mejor estar en una gran ciudad. Pero sobre todo debemos estar con Cristo Jesús. Entonces el que sabe de ciencia y dice, no, pues imagínate la gente cuando se esparza la radiación de las armas nucleares. La gente que piensa que está a miles de millas de distancia, piensan que ellos, no, pues eso no le va a pasar a ellos. No, o sea, la radiación es mundial, dependiendo de las armas que se usen. Pero para nosotros es ganancia, hermanos. Para mí eso sería ganancia, que ya nos vamos todos a la vez. Bendito mi Dios. Eventualmente el Señor me mostró a mi familia, mi esposa y mis hijos. El Señor tiene cuidado de nosotros, hermanos, y de nuestra familia. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque la potencia de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comienzan a suceder, erguíos y levanten vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces, si literalmente esto lo vemos pasar, no, que va a haber una guerra, Rusia, China contra Estados Unidos, y vemos, entonces, si va a pasar esto literalmente, para la iglesia, sabemos que la guerra nuclear no va a venir sin que primeramente venga nación contra nación y reino contra reino. ¿Cómo sería el acontecimiento? Estados Unidos y la OTAN van a producir ahí donde siguen el comunismo, ¿verdad? Para que haya una pelea, porque haya, por ejemplo, déjenme hablarles un poquito en relación a la política, que es en relación a la carne, que es bíblico. Por ejemplo, está el programa BRICS, en donde quieren formar una nueva moneda. BRICS, que es Brasil, Rusia, BRICS, India, China y South Africa. Ahí está BRICS, esas 5 naciones, y quieren agregar más eventualmente Irán. Entonces quieren quieren crear respaldada por oro. Okay. Yo les he dicho, nuestro hermano profeta, David Wilkerson, profetizó que el oro no va a prosperar, hermanos. Entonces estas naciones dicen, no, pues la gente nos va a seguir. Entonces por eso Brasil, por un lado, le hace caso a Estados Unidos, pero también tiene esa alianza con Rusia y China.
porque son partes, son de las economías que van surgiendo, ¿verdad? Se cree que India, mucha gente piensa que China eventualmente va a sobrepasar la economía de Estados Unidos. Yo no estoy tan seguro de eso. ¿Por qué? Aunque la iglesia anda mal, bueno, pudiera pasar, ¿verdad? Pudiera pasar porque hay una Babilonia por la que ha pecado toda la iglesia y cuando toda esa Babilonia es quemada, entonces hay paz. Eso es espiritualmente, pero también es carnalmente. Esa Babilonia bien podría ser Estados Unidos, pero también podría ser China y Rusia, que pudieran ser quemadas, sobre todo Rusia. Entonces, pero nosotros ¿de qué nos vamos a preocupar? Entonces, está la profecía, ¿verdad? Donde le preguntó el hermano al Señor, Señor, entonces vas a dejar que el comunismo vuelva a resurgir y va a llegar a América y ¿qué va a pasar con nosotros? Y el Señor le dijo, yo tengo todo bajo control. O sea, el comunismo va a regresar, ya sabemos que va a regresar a Europa Oriental y se va a esparcer por todo el mundo. Ya se esparció por toda Latinoamérica el comunismo. Pero ya no en el grado que pasó en la Guerra Fría. Eso también está en el libro del Apocalipsis. Entonces, no va a pasar hasta que primero haya nación contra nación y reino contra reino. O sea, revoluciones. Entonces yo diría, pudiera haber que va a haber una guerra, a lo mejor entre India, Pakistán, Chile contra Argentina o contra Perú, a lo mejor México contra Guatemala, a lo mejor, o sea, ¿por qué? Porque estamos asediados, estamos rodeados. Entonces la tercera guerra mundial no va a pasar. China lo más probable es que eventualmente va a tomar control de Taiwán. Entonces eso lo va a usar la OTAN como una otra forma de desalinearse con esas naciones. Entonces le está diciendo a India, ¿con quién te vas a alinear? ¿Con ellos o con nosotros? India dice, no, pues yo me alineo con... Están comprando todavía petróleo de Rusia. Yo me alineo con Rusia. Entonces Estados Unidos y la OTAN están viendo. A Brasil, ¿con quién te vas a alinear? ¿Con ellos o con nosotros? No, pues ellos siguen con su programa de BRICS. Ok. Ahora, las armas más poderosas, mucha gente piensa que la tiene Rusia. No es cierto, hermanos. Ahora, nosotros no tenemos nuestra confianza en las armas que tiene Estados Unidos. Porque si fuera así, entonces estaríamos haciendo lo mismo que hizo la generación de Jeremías. No, nos va a ayudar la nación de Egipto. Llegó Nabucodonosor con su ejército y de volada los arrasaron. Dice, por haber puesto tu confianza en ellos y no en mí, eso te pasa. Entonces nosotros no podemos tener nuestra confianza en las armas que tiene Estados Unidos, ¿no, hermano? Nuestra confianza es en Cristo y en la medida que nosotros nos sometamos a Cristo, entonces hay castigo. Parte del castigo es la guerra. Pero no todas las personas están ahí. Todavía tiene pueblo, el Señor todavía tiene un remanente. Yo lo vi, el Señor me lo mostró, el remanente. Entonces, de si hay guerra o no hay guerra, la tercera guerra mundial no viene antes de que venga. Primero, reino contra reino, nación contra nación. O sea, ya ahorita ya hay Rusia contra Ucrania. Ya está. Estaba Siria también, que tenía problemas en Siria, había revolución. Ya hubo revolución en Irak. Ahorita se está bien caliente Argentina, se está calentando Chile. Se está calentando. Entonces, la guerra no es ahorita, hermanos. La tercera guerra mundial no es ahorita. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque la redención está cerca. Déjenme decirle algo en relación a la profecía del hermano D.B. Wilkerson.
Ya ahorita andan viendo en relación a poner impuestos a la iglesia en un país, creo que en Chile, o verán, en donde es. Ya comenzó en Colombia. En Colombia ya comenzaron. Ya ahorita están debatiendo porque van a cobrar impuestos a la iglesia. ¿Okay? Sabemos que esto va a pasar eventualmente en todo el mundo. La iglesia tiene que ser perseguida primero, no antes, hermanos. La Tercera Guerra Mundial viene como consecuencia de la persecución de los cristianos. Aunque así como viene la destrucción de Jerusalén en el año 70, después de que se predicó el Evangelio a todo el pueblo de Israel. Inclusive en el capítulo 10, Jesús le dijo a Pedro que no salieran a predicar sino a las ovejas perdidas de Israel. Pero eventualmente el Espíritu Santo le dice, mata y come, o sea, ya era con los gentiles. Eso quiere decir que ahí ya se había predicado el Evangelio a todas las naciones. Perdón, a la nación de Israel. Entonces Pedro se quedó predicándole a la iglesia de Israel y Pablo se fue con los gentiles. Entonces, y eventualmente vino la destrucción del templo. Ok, esa es la forma. Ha habido guerras. Yo les he dicho, a principios del siglo XX Dios pasó lo mismo. Hubo guerras, hubo apestes, ¿Por qué? Porque la gente se alejó de Dios. Europa se ha alejado de Dios, hermanos. El Señor tiene la copa en su mano. Estados Unidos anda ahí todavía. Andan con el evangelio de la prosperidad, andan, pero hay iglesia todavía. Hay iglesia que está obedeciendo al Señor. Entonces, lo que Dios va a hacer, independientemente de lo que va a pasar, nada hará el Señor sin que antes se los diga a sus profetas. Entonces, aún sabemos de que la moneda de Estados Unidos va a seguir siendo fortalecida. Va a caer, sí. La gente que tiene dinero anda viendo cómo no perderlo. La mayoría de la gente alrededor del mundo están invirtiendo todavía en el dólar. Es la moneda que más se usa para invertir. Las naciones como en Chile y en varias partes del mundo donde está entrando el comunismo y quieren poner leyes comunistas, pues los que tienen su dinero ahí, ¿a dónde se van? Pues compran dólares. Entonces, el dólar es la moneda más fuerte, inclusive ya está por encima del euro. ¿Por qué? Porque el euro, no porque los europeos han dejado al Señor. Entonces hagan de cuenta que es una movida de tapete, pónganse las pilas, regresen a Jesús. Es en Jesús en que tiene, porque si no lo hacen, va a haber guerra y van a morir. Van a morir sus hijos y Dios va a guardar solamente un remanente. Hay un llamado, está bien claro, hermanos. También les dijo una parábola, mirad la guerra de todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Son buenas noticias para el que camina bien. Para el que camina mal, son malas noticias. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Al último, son buenas noticias. Porque está cerca el reino de Dios. O sea, para que Cristo pueda venir a morar a los corazones de las personas, primero tiene que venir la gran tribulación para preparar el camino del Señor. Si nosotros no lloramos, si nosotros no sufrimos, la tierra no está preparada, hermanos, para la venida de Cristo. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra,
más bien así, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, ahí está el mandamiento, velad, pues en todo tiempo orando, tenemos que orar esto, hermano, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar de pie y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Entonces podemos ver aquí que el tiempo del fin es el tiempo de la siega, hermanos. Entonces el Señor quiere que demos fruto. Por eso Pablo dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. O sea, la venida de Cristo es a nuestros corazones para dar fruto, para tener paz, para que cuando venga Cristo, Él quiere. Aquí está, fíjense, el hecho de pensar que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo es el mismo, y sí lo es, pero donde está el problema es que pensamos que porque ya tenemos el Espíritu del Señor, ya somos salvos y podemos hacer. No, hermanos, no. El Espíritu Santo nos conduce a toda la verdad. No se trata de que hay que recibirlo y ya. No. Tenemos que dar fruto, y el fruto es precisamente en el tiempo de la siega, cuando viene Cristo para castigar a los rebeldes y para darnos amor, gozo, fruto. Pero es en Cristo, es en Él. Por eso nuestro trabajo es conocer a Cristo y buscar a Cristo. O sea, comer el maná todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. ¿Y qué hizo mucha gente? Otra vez maná, ya estoy harto de maná, yo quiero sandías, yo quiero melones que había allá en Egipto. ¿Y qué pasó con esas personas? Murieron en el desierto. Murieron en el desierto. Entonces nosotros, si andamos en el desierto, debemos de comer maná, buscar a Cristo, buscar a Cristo. Y cuando Cristo viene a nosotros, cuando menos lo esperemos, ahí es donde entramos en la tierra prometida. El Espíritu de nuestro Padre Dios viene a nosotros y nos da paz. Y la paz que sobrepasa todo el entendimiento, dice Pablo, esté en ustedes. Eso es así, hermanos. Entonces, el tiempo del fin es la siega, hermanos. Es cuando viene Cristo. Aquí. Entonces, ya una vez, si nosotros ya recibimos a Cristo aquí, pues ya somos salvos. Ya ahorita. Y hay que mantenernos salvos. No enorgulleciéndonos, como lo dice Ezequiel. No como Jesurún, pensando que somos mejores que otras personas. No, con humildad. De gracia recibiste, dalo de gracia. No lo vendas. No pienses que eres mejor que otros. Yo te lo di gratis. Dalo gratis. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.